Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuál es el mayor anhelo de Dios? Igual que entre padres, hijos y hermanos, el mayor anhelo del Señor es que lo amemos con igual intensidad, entrega y devoción como tiene Él hacia nosotros y hacia nuestros semejantes. El Señor lo expresó claramente con el primer mandamiento. En Marcos 12:28 dice que uno de los maestros de la ley se acercó y le preguntó a Jesús: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Es interesante que estos dos mandamientos no figuran en las tablas de la ley dadas a Moisés. Eso está en Éxodo 21 al 17. Y los expertos en la ley tenían una pregunta: ¿hay un mandamiento más importante que el resto? En Deuteronomio 6:5 habla de amar a Dios con todo el corazón, y Levítico 19:18 habla de amar al prójimo. Los israelitas sabían que debían amar a Dios y al prójimo, pero le daban igual relevancia que a los demás mandamientos. Jesús responde con un énfasis que sí, que hay un mandamiento más importante, y une el amor a Dios y al prójimo como algo inseparable. Es interesante cómo Jesús interpretó de manera precisa el deseo del corazón de Dios. No se ató a la letra, discernió el verdadero espíritu de la ley escrita. La religión y la teología tienen el riesgo de volverse legalistas y fundamentalistas. Para el Señor no es así. El amor tiene dos dimensiones unidas indisolublemente, hacia Él y hacia el prójimo. Cuando hay amor a Dios, nace naturalmente el amor hacia los demás. El maestro de la ley que vino a buscar a Jesús quedó esclarecido, entendió y le dio la razón a Jesús. Marcos 12, 32 y 33 señala que este hombre dijo: bien dicho, maestro, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Entender y practicar esta verdad nos indica en qué reino estamos viviendo. Por eso señala Marcos 12:34 lo siguiente: al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Queremos chequear cuánto amamos al Señor? Preguntémonos cuánto amamos a nuestros semejantes. Deseamos ser amados superlativamente nosotros, pero no siempre nos preocupamos en amar de ese modo a los demás. Amar es desear el bien del prójimo, es desear lo mejor para el otro, aún a costa de nuestro sacrificio. Amar incluye sentimientos, pero es más que eso, es acciones a favor del ser amado. Preguntémonos: ¿amo yo al Señor con todo mi corazón? ¿Cómo puedo estar seguro? Creo que tenemos formas escriturales de darnos cuenta. Deuteronomio menciona varias pruebas que nos permiten saber cuánto amamos al Señor. Y las vamos a señalar. Una de ellas, la prueba del desierto. Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón
y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. El Señor conoce qué hay en nuestro corazón. Somos nosotros los que lo desconocemos. Y para que conozcamos lo que hay en nuestro corazón, Dios mismo nos lleva al desierto. Amo a Dios y a mi prójimo aun cuando estoy en dolor, en necesidad o en incomodidad. Dios se siente honrado cuando ve que seguimos confiando en Él y sirviéndolo, aun cuando estamos en enfermedad, presiones económicas, pandemias o pruebas de la vida. Mantenemos nuestras convicciones y santidad cuando no sentimos la cercanía del Señor. El desierto nos ayuda a saber dónde estamos y qué hay en nuestro corazón. Otra prueba para saber qué tan cerca está nuestro corazón de Dios es cuánta necesidad y valor le damos a la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3 dice, te alimentó con maná, pan del cielo, comida que ni tú ni tus antepasados habían comido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Con estas mismas palabras Jesús resistió al diablo después de 40 días de ayunos, según nos señala Mateo 4:4. Y en Juan 4:31 y 32, cuando los discípulos vinieron a decirle a Jesús que coma porque ya era tarde ese mediodía, Él les contestó, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Él. Ese alimento es precisamente la palabra de Dios y la ayuda al prójimo. Jesús muestra el valor no solo de tener incorporada su palabra, sino de transmitirla al prójimo. La ausencia de encarnar en nosotros la palabra de Dios nos enferma. Es un enemigo silencioso, invisible, pero mortal. No te das cuenta hasta que ya es tarde. Conocemos la Biblia, nos instruimos con ella, la estudiamos, la encarnamos, vivimos según sus enseñanzas. Es el fundamento de nuestras convicciones, es el fundamento de nuestras decisiones. Es una prueba para el corazón. También hay otra prueba importante para saber dónde estamos. La prueba de la vida disciplinada y en orden. Deuteronomio 8, 4 y 5 dice, durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Saben, disciplinar tiene dos, es corregir la desobediencia. Y la otra es poner orden, generar buenos hábitos. Es común que aprendamos a poner orden en nuestra vida después de una fuerte corrección del Señor. Dice Hebreos 12:11 al respecto. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Cuando Jesús llena el corazón, la vida se ordena, finaliza el caos, se establecen prioridades. Debemos preguntarnos, ¿establecimos un orden de prioridades teniendo presentes las enseñanzas de Jesús? ¿Es Jesús el número uno en nuestra vida? La otra prueba que parece un contrasentido, pero es la prueba de la prosperidad. Si queremos saber dónde está nuestro corazón, es importante ver cómo actuamos cuando tenemos un tiempo de abundancia. Deuteronomio 8, 11 y 14 al 14 dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y haya aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios. Y los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 8 dicen, no se te ocurra pensar
Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Saben, hermanos, la prosperidad económica es una de las más peligrosas influencias y la que más atentan para apartarnos del Señor. Por eso en los países pobres se extiende la fe y en los países ricos se pierde la fe. Por eso se habla de que Europa ya es poscristiana. La prosperidad económica suele derivar en orgullo, avaricia, comodidad, placer. El amor al dinero es raíz de todo tipo de males, según nos enseña 1 Timoteo 6:10, y también dificulta la entrada al reino de Dios, como lo marca Lucas 18, 24 al 25. Ahora, Dios nos prospera, no nos prospera el diablo. Dios nos prospera para aumentar nuestra capacidad de servicio, pero no para que estemos simplemente cómodos. Por eso debemos pensar, ¿mi economía familiar refleja mi prosperidad espiritual? ¿Responde a los intereses del reino de Dios? El Señor anhela prosperarnos y de hecho nos prospera, pero tendemos a olvidarnos de Él cuando estamos en esa situación, cuando en realidad Dios nos prospera para que tengamos lo suficiente para nosotros y también para ayudar al necesitado. Una prueba también importante para saber cuánto amamos a Dios es la prueba del servicio. Dice Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 12. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Y capítulo 11, versículo 13 dice, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra. ¿Ven? Dios manda prosperidad, pero para que le sirvamos de una manera abundante y amplia, como Él nos sirve a nosotros. Servir porque amamos a Dios y a los demás satisface los deseos más íntimos del corazón del Señor. Pedro volvió arrepentido a Jesús, arrepentido por haberlo negado. ¿Y a qué fue animado cuando pasó eso? Fue animado a servir. Juan capítulo 21 lo cuenta muy bien porque el Señor le pide, apacienta a mis ovejas. Cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, nos impele, nos empuja al servicio desinteresado. ¿Reconocemos en nuestra vida una vida de servicio? ¿Tenemos necesidad de servir? Es importante para saber dónde está nuestro corazón. Y hay también, podríamos señalar varias cosas más, pero quiero señalar una última prueba para saber dónde está nuestro corazón. La prueba de la obediencia. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículos 6 y 7, en la versión Dios habla hoy, dice, cumplan pues los mandamientos del Señor y honrenlo, o sea, respétenlo, y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra. Y Jesús repite esta enseñanza. En Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, el Señor dice, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Y el que no me ama, no obedece mis palabras. ¿Saben? La obediencia prueba si le creemos al Señor y si le amamos lo suficiente. Nos preocupamos por cumplir los mandamientos tanto o más que como cumplimos las leyes terrenales. ¿Qué pasaría si no respetáramos los semáforos, las líneas demarcatorias, los carteles indicadores, las indicaciones de las medicinas, las leyes, los derechos ajenos? Viviríamos un caos con consecuencias tristes. Saben, hermanos, igual ocurre al desobedecer las enseñanzas de Jesús. Creo que esto nos marca que hay algunas pruebas que podemos nosotros
mirar en nuestro corazón para saber cuánto amamos al Señor. No es simplemente un sentimiento al Señor, es una vida entregada completamente para hacer su voluntad. Una reflexión final antes de terminar. Dios anhela que le amemos de todo corazón. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ama de esa manera. Él quiere un amor correspondido. Él quiere que le amemos como Él nos ama a nosotros. El Señor espera que nuestro amor hacia Él también nos lleve a amar de todo corazón a los demás. ¿Sabe por qué? Porque los demás también son sus hijos. Y Dios quiere que todos sus hijos sean amados como Él los ama. Abramos entonces el corazón para que lo llene de su plenitud y vivamos para la gloria del Señor. Queridos hermanos, yo los invito a que elevemos una oración pidiendo al Señor que nos llene de su gracia, que Él llene todo nuestro corazón para que nuestro amor hacia Él sea genuino, sincero, pleno, y que ese mismo amor podamos derramarlo para todos aquellos que están en nuestro derredor. Oremos. Padre, gracias por habernos mostrado cuál es el camino para amarte a ti por encima de todo. También porque nos has mostrado que debemos amar a todos los demás con la misma intensidad que te amamos a ti. Por eso, Señor, pedimos en este día que llenes nuestro corazón y que podamos alegrar tu corazón por el amor sincero que podamos darte y por el amor sincero que podamos dar a los demás. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.